Ser Podcast. Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. ¿Y en qué lugar más impresionante? Un marco incomparable. Ahora entraba con unos amigos que son de Valencia y nunca habían estado aquí, todo hay que decirlo. Un pecado capital, casi. Y desde luego es un palacio realmente sobrecogedor, ¿no? Con toda la historia que hay detrás, es como caminar, ¿no?, por las entrañas, no solamente de la familia Borja, sino de la historia de España y la historia de Europa. Sí, siempre se ha dicho, si las piedras hablaran, en este caso si los azulejos hablaran, si las sargas que tenemos aquí hablaran, todo lo que se podría contar, porque la familia Borja fue una de las familias más poderosas, no solo de España, sino también de Europa, que es lo mismo que decir que del mundo en aquella época, y no solo estamos hablando del siglo XVI, sino también todas las reminiscencias que tuvo, todas las aristas, en fin, todo el legado que generó la familia Borja en España, Borgia en Italia. Y claro, como suele ocurrir con familias poderosas, tiene claroscuros, hay gente muy poderosa y gente también santa, como es del personaje que hablaremos hoy y que además estamos, fíjate, en el epicentro de ese palacio ducal, donde todo lo que estamos viendo, incluso está presidido por un cuadro de Francisco de Borja con el hábito de Santiago, que precisamente era una de las órdenes en fin, más carismáticas y más prestigiosas que había en aquel momento, pues efectivamente estamos aquí protegidos y sobre todo pues con tu Playmobil, que no podía faltar. Sí, aquí le he traído de jesuita, mucho más modesto en tamaño, pero más real quizás, ¿no? Con sus sandalias, su crucecina y desde luego pues con un poco de barriguita que ya la iría perdiendo con el paso del tiempo. Bueno, ¿no? Era regordete de jovencito, ¿eh? Estamos hablando de una persona noble, en fin, de una persona que ocupó muchísimos cargos. Ten en cuenta que fue marqués de Lombay, que fue el cuarto duque de Gandía, que fue virrey de Cataluña, que fue bisnieto, además es muy importante resaltarlo, bisnieto del Papa Alejandro VI por vía paterna y bisnieto del rey Fernando el Católico por vía materna. Es decir, que estamos hablando de alguien importantísimo y, bueno, por supuesto, primado también del emperador Carlos V, que era, en fin, como su consejero y su personaje favorito. Todo eso, claro, es que en la vida de Francisco de Borja hay como dos etapas. La etapa, vamos a decir, opulenta, en fin, la etapa de rico, de noble, en fin, de persona más que gorda, obesa, además con gota, como era menester en aquellas épocas, y luego hasta que sufre esa transformación, esa conversión, y es cuando, poco a poco, va entrando en ese camino de santidad hasta convertirse pues en un personaje paradigmático. Pero no, evidentemente, no solo porque luego le eleven los altares, sino ya su vida fue todo un ejemplo de humildad, pero también un ejemplo de personaje cosmopolita, de personaje de su época, o sea, no lo olvidemos. Y el hecho de que eligiera, para cuando él se convierte en sacerdote, que eligiera a los jesuitas, no era baladí, porque los jesuitas era una orden que se había creado hacía muy poco por San Ignacio de Loyola, y eso también generó una cierta controversia. Pero bueno, como tú bien decías, Nacho, es cierto que la vida de Francisco de Borja hay mucha parte histórica, mucha parte real, pero es cierto que se han añadido algunas leyendas, algunas falsedades, algunos mitos, pero bueno, yo creo que eso también le da ese carácter legendario. Enriquece, yo siempre lo he dicho, no podemos quedarnos solo con la parte histórica, porque también los elementos legendarios aportan, porque solamente tienen detalles legendarios los que realmente merecen tenerlos para incrementar, ¿no?, un poco y hacerlo ascender casi hacia los altares, como luego fue santificado, ¿no? Jesús Callejo, como siempre, tenemos aquí el teclado del cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar? La fecha es el 15 de noviembre de 1551. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, pero cuantísima gente hay aquí. ¿A dónde me has traído? Bueno, parece que es una feria y no lo es exactamente, porque estamos asistiendo a un acto religioso, ni más ni menos que a la primera misa
pública, porque es verdad que ya había dado una misa privada, evidentemente ya estamos hablando de que ha tenido los votos de sacerdote jesuita, y bueno, en este caso estamos en el País Vasco, estamos en concreto en la ermita de Santa Ana, en Vergara, Guipúzcoa, pero como ves no estamos en el interior de la ermita. ¿Por qué no estamos en el interior? Porque es que hay 10.000 personas, 10.000 fieles que nos están rodeando. En fin, nosotros somos unos testigos mudos. Doy fe, los he contado a todos, uno tras otro. De un acontecimiento increíble donde la expectación que se estaba generando era tremenda. Evidentemente, en aquella época sabían perfectamente quién era Francisco de Borja, sabían la transformación que había tenido. Eso llamaba mucho la atención. ¿Cómo puede ser que alguien que lo tenía absolutamente todo renunciara a todo? Eso no era habitual en aquel momento, donde la nobleza estaba, en fin, como años luz de lo que era la clase, en fin, más humilde, la clase popular. Bueno, pues evidentemente se genera mucha expectación, en fin, como diría alguien, la plaza estaba abarrotada, y en este caso lo que estaba abarrotado pues eran los alrededores de esta ermita, 10.000 personas. Bueno, tanta gente fue, bueno, por dos razones. Una es por el morbo, ¿no? De, bueno, a ver, este hombre, ¿qué misa nos va a dar aquí? ¿Qué nos va a comentar? Ya era una celebrity. Ya era una celebrity, evidentemente. Acuérdate, en fin, el pasado que tenía, una de las personas más poderosas del momento. Pero es que el Papa ya concedía, y eso claro, era un reclamo, concedía indulgencia plenaria a todo el que asistiera a esta misa. Claro, una indulgencia plenaria, en fin, la realidad era la realidad, te quitaban casi todos los pecados veniales que tuvieras, no los mortales, encima asistiendo a esta misa. O sea, era un espectáculo, te divertías, posiblemente pensaban que iban a comer, y evidentemente también hay comida, en fin, todo el mundo se lleva ahí su fardo con sus vituallas, pero sobre todo porque es el momento clave donde él públicamente manifiesta su fe, manifiesta que es jesuita, y evidentemente el pregón y sobre todo en la homilía que él va a dar, y que nos tendremos que ir dentro de poco del cronovisor porque tenemos otros eventos a los que asistir, pero en la homilía va a explicar un poco por qué esa transformación, y sabemos perfectamente por qué se produce esa transformación. Aquí es verdad que también hay que precisar que hay una parte de leyenda, pero bueno, los 2 o 3 hitos importantes, y es lo que él va a explicar en ese púlpito, por cierto, el púlpito y el altar se tiene que poner fuera, evidentemente, de la ermita de Santa Ana, no queda otra, pero él va a comentar que los 2 hechos cruciales, uno fue el 1 de mayo de 1539, cuando muere la emperatriz Isabel de Portugal, muere con 36 años, en fin, muy joven, muy bella. Eso le impresionó no solo a él, sino a muchísima gente. Estamos hablando de la esposa de Carlos V, con la famosa frase, que en fin, ya nos comentará si se dijo o no se dijo, lo de nunca más serviré al Señor que se pueda morir. Pero bueno, eso no fue el motivo de la conversión. Luego fue un poco más adelante, en 1546, cuando muere su esposa portuguesa, Leonor de Castro, que tuvo además 8 hijos con ella, y todo eso es lo que le encaminó al momento en el que estamos viviendo ahora. O sea que es cierto que esto no se produce de la noche a la mañana, sino todo un proceso, y evidentemente la conexión que tuvo con Ignacio de Loyola. Hemos invitado a nuestro cronovisor en este viaje a esta misa tan extraordinaria para 10.000 fieles en el norte de la península, en el País Vasco, a Santiago Laparra. Él es historiador, experto en la familia Borja. Ya estuvo con nosotros en el programa que hicimos hace un par de años, dedicado también a la familia, y con él queríamos desbrozar, ¿no?, algunos de los detalles más importantes de la vida de San Francisco de Borja. Santiago Laparra, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí otra vez. Es un honor también estar aquí en esta misa, ¿no? ¿A que no se lo esperaba que lo fuéramos a traer aquí? No, y cuidado que es un espectáculo impresionante. Desde luego. Muy agradecido a la magia de la radio. Porque la figura lo merece, ¿no? Francisco de Borja, San Francisco de Borja, es uno de esos grandes protagonistas de la historia del siglo XVI. Sin lugar a dudas, y además el espectáculo que estamos asistiendo de la misa tiene unos antecedentes que lo hace todavía más entrañable, por cuanto que este personaje gandiense era ya muy conocido en el País Vasco en general y en Guipúzcoa en particular, de tal manera que no era la primera vez, su primera misa pública que reunía a multitudes, con el valor añadido de que, según las crónicas, y si no nevero, even trovato, Borja predicaba en castellano a una gente que habitaba en los valles de Euskadi y que no entendían el castellano.
que hablaba en euskera. Y no obstante, congregaba... Un toque milagroso, ¿no? Casi un toque milagroso le da eso. No, esto es, bueno, el poder de la oratoria de un individuo extraordinariamente inteligente que se enroló en una orden religiosa que hacía del teatro una de sus claves para transmitir su acción pastoral. Bueno, hay gente que se queda enganchada a los canales de televisión japoneses sin entender nada, solamente por la estética, ¿no? De Francisco de Borja, San Francisco de Borja quizás fue pionero en todo ello, ¿no? Jesús Callejo comentaba antes, Santiago, el momento tan importante en su vida que fue no solamente la muerte, vivir la muerte de Isabel de Portugal, la emperatriz, sino también trabajar para ella, ¿no? Sí, pero no por la razón que se ha convertido en la referencia de la simbología borgiana, que es la famosa calavera coronada, porque la famosa escena en la cripta de la Catedral de Granada con motivo del enterramiento de la, por otra parte, bellísima emperatriz Isabel, como demuestra el cuadro de Tiziano. Sí. Tiziano, aunque, puestos a decirlo todo, Tiziano nunca la conoció en vida, pero sí que conoció grabados de la emperatriz Isabel de Portugal. No, esa escena donde se le atribuye la promesa ante el cadáver en descomposición de la emperatriz de nunca más serviré a señor alguno mortal es absolutamente inverosímil. No obstante, paradójicamente, es la simbología con la que se identifica, pero es del todo inverosímil por muchas razones. Primera, porque en ese momento Borja no solamente estaba casado, sino que acababa de nacer su octavo y último hijo, Alfonso. En segundo lugar, porque literalmente desde la cripta de Granada marchó a Cataluña para servir a Carlos I como virrey. Carlos I era un señor muy poderoso, pero era mortal. Y en tercer lugar, porque sabemos dónde, cómo y cuándo se inventó esa leyenda, que es obra de su primer biógrafo, el padre Dionisio Vázquez, quien la imagina, la promesa no en la cripta de la Catedral de Granada, sino en la posada de Borja, rezando, por lo tanto manteniendo una conversación en privado, que su agiógrafo interpreta o quiere interpretar que en esa oración le prometió a Dios que nunca más serviría a señor alguno mortal. En cualquier caso, la privanza que tenía con la emperatriz Isabel, esa cercanía, sí que está marcando un poco no solamente la propia personalidad, ¿no? de Francisco, sino también su valor político, su valor como asesor, la confianza que depositaban en él. Ya nos está hablando de una persona muy importante en la corte del 16. Bueno, y hasta su propio matrimonio. Él se casó con Leonor de Castro por un empeño muy personal de la emperatriz en contra de la opinión del padre de San Francisco, don Juan de Borja Enríquez, el tercer duque de Gandía, que no veía con buenos ojos ese matrimonio, porque, entre otras cosas, él prefería una chica de la nobleza valenciana para el matrimonio, pero la emperatriz pensó que una de sus damas de compañía quería casarla con su caballerizo mayor, con el cual tenía una extraordinaria confianza, y efectivamente al final se impuso la voluntad de la emperatriz y del emperador, que en este punto hacía lo que la emperatriz le dijera. En realidad, Borja, a quien llegó a la emperatriz por vía del emperador, y fue con el emperador con quien tuvo una relación íntima, hasta el punto de que Borja fue albacea de Carlos I. Sí, Santiago, mira, dentro de la biografía de San Francisco hay un episodio, no sé si llamarlo oscuro, también polémico, que fue esa especie de encontronazo que tuvo con la Inquisición, lo cual llama un poco la atención, porque era una persona muy carismática, muy querida, pero también tenía sus enemigos, evidentemente, sobre todo cuando era jesuita, y uno de sus enemigos íntimos, se podría decir, que era Antonio de Araoz, y algunos de sus libros formaron parte del Indes, de ese Indes prohibido. ¿Qué pasó exactamente? Sí, es un asunto verdaderamente complejo y extraordinario que llevó a Borja al borde de un ataque de nervios y que es muy debatido por los historiadores. En el año 1559, el inquisidor Fernando Valdés publica un índice, una relación de libros prohibidos, en donde se incluía las obras del duque de Gandía. Hoy día los historiadores discuten mucho sobre motivaciones políticas. Ese Antonio Araoz, que acabáis de nombrar con buen criterio, era un jesuita, era compañero de Borja, pero era un jesuita que le tenía cierta pelusilla a Borja, por razones fundadas, porque Borja acababa de llegar detrás de él a la compañía y lo adelantó cuando Ignacio de Loyola lo nombró comisario para España y Portugal, que era un cargo que Araoz pensaba para sí. Araoz era el jesuita en las antípodas de Borja. Araoz era el modelo, el paradigma de jesuita cortesano. Él le gustaba estar cerca de la corte, trabajarse. Borja no. Borja, por más que fue íntimo amigo del emperador, siempre fue el emperador quien lo llamó a él, no él
él quien buscó al emperador. Borja era un hombre tremendamente consecuente y él estaba al servicio, cuando se hace jesuita, de la Compañía de Jesús, no del emperador. Y de hecho esto le costó algún disgusto inicial con Felipe II, que luego se recondujo. La versión, yo creo que más plausible y menos gloriosa, es que fue un error la inclusión de Borja en el índice, porque un librero avispado de Alcalá de Henares, para vender más libros, reunió varios opúsculos de varios autores, entre otros Borja, y le puso el título de Obras del Duque de Gandía. Deshecho el entuerto, pues Borja fue absuelto, pero fue absuelto después de muchos meses y después de un trance tan grave, tan peligroso y tan acuciante que Borja optó por desaparecer, irse a Portugal, en donde estaba su querida amiga Catalina de Austria, la reina abuela de Portugal, a quien él conoció en Tordesillas al servicio de Juana la Loca, siendo los dos niños, y desde entonces fraguaron una amistad que se mantuvo incólume pese a los muy diversos y no siempre agradables avatares políticos entre España y Portugal. De modo que Borja buscó refugio literalmente en Portugal para huir de la Inquisición española, pocas bromas con la Inquisición. Bueno, además la Inquisición yo creo que actuó sobre casi me atrevería a decir, no exagero, ¿no? Pero casi el 100% de los personajes importantes del siglo XVI y XVII, ¿no? O sea, no hay personaje... Contra Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que casi la convierte en una alumbrada, en una herética. Y, bueno, Santa Teresa de Jesús era de origen judío, o sea que ahí había motivos. En el caso de Borja, no. El mismo año que aparece Borja en el índice, aparece procesado ni más ni menos que el primado de España, Bartolomé Carranza, arzobispo de Toledo. Fray Luis de Granada también aparece en ese mismo índice, o sea que poca broma. Sí. Y otro aspecto que también me llamó mucho la atención, que fue esa peste que hubo en Roma, ¿no?, en el año 1566, y donde Francisco de Borja parece que tuvo un papel protagonista, primero reuniendo limosnas, ¿no?, precisamente para eso, para evitar que se propagara un poco, pues para conseguir, ¿no?, un dinero y crear pues las medidas higiénicas que se creaban en aquella época, y sobre todo enviando a jesuitas por parejas a cuidar de los enfermos. Esa es una de las partes en las que posiblemente él adquiriera todavía más carisma del que él ya tenía. Bueno, Borja era un personaje muy conocido, pese a que no había redes sociales ni televisión. Él, cuando llegó a Roma en 1550, cuando salió de Gandía, fue recibido por el Papa, que lo acababan de elegir, Julio III, y todo su empeño era que fuera a vivir al Vaticano, cosa a la que él se negó. Sí, la peste de 1566 le pilla a Borja recién elegido prepósito general de la Compañía de Jesús, y bueno, de acuerdo con sus ideas, digamos que estuvo a la altura de las circunstancias, cosa que no se puede decir de todos los estamentos sociales en caso de peste, comenzando por la nobleza y siguiendo por los médicos. Hay una famosa anécdota de Jaume Roig, que era médico, y en ocasión de una peste lo que hizo fue huir de Valencia, pero eso fue antes. Además, en el caso de Francisco de Borja, San Francisco de Borja, tenemos que añadir otros elementos singulares a su biografía, ¿no? Como que fue músico, y han quedado algunos legados de su trabajo. Lo que ya nos está hablando también de una persona culta, una persona ilustrada, una persona con una serie de inquietudes que quizás no se veía en otros santos, ¿no?, o en otros personajes nobles o letrados de la época. Sí, sin lugar a dudas. Él, de hecho, confiesa a su geógrafo y confesor Dionisio Vázquez que las dos cosas que más le costó abandonar cuando se hizo jesuita fueron la caza, era un experto en cetrería, y la música. En esto de la música se ha exagerado un poco, se ha cargado las tintas, porque aquí en Gandía hemos tenido la enorme suerte de recuperar una pieza única de la cultura europea. No tengo conciencia de exagerar en absoluto, una pieza única de la cultura europea, que es la Visitatio Sepulcri, atribuida por sus agiógrafos a Borja, pero hoy en día los expertos musicólogos desechan esa hipótesis, porque la Visitatio Sepulcri es una pieza de una calidad musicológica tan sumamente elevada que solamente es posible que la compusiera un primer maestro de la época y no Borja. Borja era un gran aficionado a la música, como su hijo Juan, por ejemplo. Juan de Borja, que fue embajador en Lisboa y en Praga, era también muy aficionado a la música, heredó esta afición de su padre, pero no hasta el punto de poder componer las
misas que se le atribuyen, ni mucho menos la Visitatio Sepulcri, que les recomiendo que la visiten el Sábado Santo en Gandía, porque, insisto, es una pieza única de la cultura europea. Visit Gandía, es lo que tenemos que recordar, claro que sí. Santiago, me gustaría saber tu opinión sobre un famoso cuadro, en este caso de Goya, que bueno, él hizo 2 cuadros, ¿no?, por encargo del 9º duque de Osuna, estamos hablando de 1788. Uno de los cuadros es la despedida de San Francisco de Borja, pero el que me interesa que un poco me comentes y me describas es Francisco de Borja y el moribundo impenitente, donde se le ve en una labor de exorcista. ¿Qué tiene de real ese cuadro? Ese es un cuadro tremendamente problemático, porque, bueno, el mensaje, para situarnos, es el siguiente. Narra una escena de un moribundo, un noble moribundo, pecador. Debía ser pecador... De la pradera. No, de ideas. De ideas. No de hechos. Al cual le dicen a Borja, bueno, padre Borja, atienda usted a este hombre a ver si a última hora, en fin, antes de poder de morirse, de poder expirar, lo consigue usted convencer. Borja va a su habitación, intenta convencerlos, no lo consigue, sale, se lleva un crucifijo. El crucifijo en un momento dado habla con el moribundo, no lo consigue, y el Cristo del crucifijo despega un brazo de la cruz, se saca sangre del costado, se la arroja al moribundo y permite que muera. Acabo de narrar un fracaso de Cristo. Has puesto los pelos de punta, ¿eh? Totalmente. Y has descrito los demonios que hay alrededor del lecho mortuorio. Perdona. Quien puso los pelos de punta fue Goya. El encargo fue de doña María Josefa Tellez de Girón, rival de la duquesa de Alba, hasta en la paleta de Goya, que es quien encarga la capilla de Valencia. Y siempre me ha sorprendido la inclusión de ese cuadro. Sí, y no he encontrado entre los expertos de historia del arte una explicación convincente. La explicación maledicente, malévola, es que sea una explicación mía, que no tiene ninguna trascendencia ni ningún valor, es que sea una pequeña venganza de un afrancesado y un ilustrado como Goya, para quien el sueño de la razón produce monstruos. En cualquier caso, Santiago Laparra, estarás de acuerdo con nosotros, ¿no?, con la idea que manifestaba yo antes. Hay una leyenda, ¿no?, que dice que él era tentado por el demonio en una habitación que está muy cerquita de donde nos encontramos ahora, en este Palacio Ducal de Gandía, que le lanzaba piedrecitas cuando él estaba rezando. Todo este tipo de elementos casi etnográficos, casi, mejor dicho, endológicos, casi antropológicos, son afines, ¿no?, a las biografías de las grandes personas, ¿no? Yo no conozco una biografía de un personaje importante que no tenga este tipo de leyendas, que en definitiva lo que hacen es enriquecer desde el punto de vista humano, ¿no?, la trastienda de su vida. Es cierto que son circunstancias y acontecimientos totalmente irreales y en ocasiones pues muy ridículos, pero son comunes, ¿no?, en las biografías de todos estos personajes importantes, lo que demuestra, insisto, el valor de los mismos, ¿no? Sí. Sí, pero no. Por desgracia, mucho me temo que la anécdota no es cierta. Por desgracia, porque... yo creí que era de verdad. Si non è vero è ben trovato, debería ser verdad. Imaginas la escena del demonio tirándole chinitas por un agujerito de la ventana de alabastro a Borja. Eso forma parte, efectivamente, de la carga morbosa que se adornaban las hagiografías, en donde una geografía de un santo sin sangre no podía tener el efecto moralizador y atractivo que debería tener. Y la misma habitación en donde se supone que el demonio le tiraba chinitas a Borja para distraerlo de la oración, la leyenda popular pretende que tiene la forma de un ataúd, para añadir morbo, y que en las paredes de este oratorio, por cierto, decoradas con pinturas de Felipe de San Leocadio, hijo de Paolo de San Leocadio. Las grisallas, ¿no? Exactamente. Que eso sí que tiene interés. Esas grisallas, la tradición las ha ocultado con las supuestas gotas de sangre de las penitencias de Borja. Todas las leyendas tienen su parte de verdad. Todo esto del demonio, por desgracia, no es cierto, porque además el demonio no existe. Pero
El demonio son los otros. Yo no estaría tan seguro. Como experto en historia, te lo garantizo. Lo que sí que es cierto es que, en efecto, Borja practicaba una religiosidad muy rigurosa que se aplicaba a sí mismo. Él, desde que estuvo como virrey en Barcelona, cambió su modo de vida a 180 grados, dejó de comer, casi literalmente dejó de comer, con lo cual enflaqueció muchísimo, claro. Y se pasaba las noches rezando y aplicándose disciplinas, con lo cual tenía desmayos que desconcertaban a los médicos, que no sabían lo que pasaba, hasta que descubrieron que ese hombre no comía y no dormía. Pues lo menos que le podía pasar era que se desmayara. Se le cayeron los dientes también. Y tenía flatulencia, como consecuencia del desastre de dieta que seguía. No sigamos por ahí. Esta es la otra historia, ¿no? La parte escatológica. No. Eso es más cierto que lo del demonio. A ver si no eran guijarritos de piedra, sino otros toc, 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 toc. No vamos a seguir por ahí. Vaya usted a saber. No vamos a seguir por ahí. Vaya usted a saber. Pero bueno, en cualquier caso, ya para ir acabando, Santiago es una figura, yo creo que hay que llamar más la atención, ¿no? sobre ella, ¿no? Porque luego fue, con el paso del tiempo, como sucede en muchas ocasiones, pasó tiempo hasta que fue canonizado, y aquí en la Comunidad Valenciana es un personaje muy reconocido, ¿no? En la orden jesuita también lo es, y desde luego, bueno, pues, el Palacio Ducal de Gandía le debe mucho, ¿no? a esta figura, a Francisco de Borja, y sobre todo a su legado. ¿Qué es lo que nos ha quedado ya que no tenemos prácticamente pues ese legado desde el punto de vista milagroso, desde el punto de vista más tangible de la música, de esas partituras? ¿Qué es lo que nos ha legado desde el punto de vista histórico de Francisco, ya para ir acabando? A los gandienses nos ha quedado, aparte de esta sala donde estamos, el hecho de haber hecho universal el topónimo de Gandía. Esto es obra de Francisco de Borja, que era conocido, Gandía, como el ducado de Gandía. No solo con él, ya con sus antecesores, pero sobre todo con él. Cuando muere el segundo duque de Gandía, que muere asesinado, cuando muere la madre del segundo duque de Gandía, Vanozza Catanei, a finales del siglo XV, el pregonero romano que anunció la muerte de Vanozza Catanei anunciaba que había muerto la madre del duque de Gandía. Y son los Borja en general, y Francisco de Borja en particular, quien hace universal el topónimo de Gandía. En la historia de la Europa occidental es uno de los impulsores decisivos del Concilio de Trento y el soporte de la Compañía de Jesús. Como dice Rivadeneira, que es uno de sus hagiógrafos más reconocidos, la compañía la plantó Loyola y la sembró Borja. La Compañía de Jesús es un referente fundamental, no solo de la historia religiosa, sino política y cultural de Europa. Sí, además no solo de Europa, en fin, es patrono de muchas cosas, de la cetrería, en fin, es patrono también de la nobleza, pero se sabe que en distintas ciudades de Hispanoamérica, estoy hablando de Colombia, de Perú, de México, también, incluso de Brasil, y México, es patrono también de muchas de estas ciudades, sí. Y está considerado, incluso se le invocan terremotos. Efectivamente, fue considerado patrono de los terremotos, primero en Colombia y luego en Nápoles. Y finalmente en España. Sí, durante mucho tiempo se le consideró patrono de los terremotos. Una figura, desde luego, que merecía la pena, ¿no? Que le dedicáramos un cronovisor aquí en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el Palacio Ducal de Gandía. San Francisco de Borja, recordemos, él nació en 1510 y falleció en el año 1572. Una vida a caballo entre la religiosidad y también la vida política en esa primera parte, al lado, ¿no? de los grandes, ¿no? Como Carlos I, su esposa Isabel de Portugal, y otros grandes personajes de la política de la historia de España y de la historia internacional. Santiago Laparra, historiador y experto en la familia Borja, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros por haber tenido el acierto de acercaros a Gandía, la cuna de los Borja. Y Jesús Callejo, como siempre, un verdadero placer compartir contigo estos minutos de historia, de radio
y te esperamos aquí dentro de poco. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Por supuesto, gracias Nacho, y si te parece, como corolario de lo que vas a comentar de Francisco de Borja, te cito una frase del padre Brodie que creo que resume muy bien la personalidad. Él dijo que fue uno de los hombres más buenos, más amables y más nobles que haya pisado nuestro mundo. Con eso me quedo. Gracias Nacho, y nos vemos la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.